Shalom, shalom, amada familia de Israel, Casa Integral. Con ustedes su servidora, Erika Ruiz. Y el día de hoy les conduciré en la enseñanza de la Torá. Para hoy nos corresponden los pasuk o los pasajes que se encuentran en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 27, verso 11, hasta el capítulo 28, verso 6. Y la parashá de la semana se titula Kitavó, que significa cuando vengas. Estamos en la mitad de la semana número 50, es decir que estamos en el día número 5. Gerizim tiene una altura de 880 metros sobre el nivel del mar y Ebal tiene una altura de 940 metros sobre el nivel del mar. El monte de la maldición es más alto que el monte de la bendición. La Torá tenía que ser escrita en el monte Ebal, el monte de las maldiciones, y no en Gerizim. Esto nos indica que las maldiciones escritas en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones por causa de sus pecados, a causa de su desobediencia a la Torá. La Torá revela y condena el pecado, pero también enseña y prepara el camino a la reconciliación. Entonces, teniendo este preámbulo en cuenta, podríamos preguntarnos, ¿quién nos puede liberar de la maldición? Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico parashá de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctenos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Hemos vuelto de esta corta pausa y le voy a pedir por favor que me acompañe y abra su escritura o sus escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 27, verso 6, porque allí estará el énfasis de la enseñanza del día de hoy. Y dice la palabra del Eterno: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén. Este texto habla de la actitud, una actitud de confirmar y de mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, será maldecido, mientras que aquel que lo sostiene en su corazón será bendecido. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4 lo siguiente: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruaj, conforme al Espíritu. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, dice en nosotros. Es una actitud, una voluntad, una disposición, pudiésemos decir. Yeshua fue enviado para que pudiésemos tener una actitud correcta hacia los mandamientos, por medio de la llenura de ¿quién? Del Ruaj en nosotros, de su Espíritu. Ahora, un espíritu que lleva a una persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene de parte del Eterno. No es el espíritu del Mesías, sino el espíritu del antimashía. Usted esto que le estoy diciendo lo puede confirmar leyendo allí en casa Primera de Juan, capítulo 4, 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Y Daniel, capítulo 7, verso 25. Ahora le voy a pedir que por favor me acompañe a Gálatas, capítulo 3, verso 10, y miremos lo que allí está escrito. Dice la palabra del Eterno: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas.
La cita de Deuteronomio capítulo 27, verso 26 se usa para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación. Esto es llamado obras de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa más que la maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible que cumplamos los mandamientos de manera correcta, y la desobediencia que trae maldición. Es decir, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos legísticamente, mecánicamente, será objeto de maldición, porque no va a ser capaz de hacerlo por sus propias fuerzas. Necesitamos de la gracia de Hashem para poder obtener el perdón por las equivocaciones que cometemos. La expresión obras de la ley no significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir, podríamos decir, méritos delante del Eterno, y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza en donde ponemos a un lado nuestras buenas obras y al otro lado nuestras malas obras. Esa manera de pensar realmente es engañosa y la hemos tenido por mucho tiempo tal vez, y si hoy usted la tiene, le pido que por favor la deje, porque la salvación no se obtiene por medio de méritos. Eso es lo que nos habla la palabra a lo largo de la lectura que hacemos. La única forma de ser libres de la condena del pecado es que alguien entre y tome nuestro lugar. Y ese sistema de sacrificios es el que se nos presenta en Levítico, es el que el Mashiach nos dice, ahí está y así se hace. Vemos allí cómo los animales inocentes tenían que cargar con la culpa del hombre, y de esa manera el Eterno, en su gran misericordia, regaló el perdón a su pueblo que venía con un corazón arrepentido. Sin embargo, los animales no pueden sustituir al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho de una vez por todas, como medio sustituto para que nosotros pudiésemos ser perdonados sobre una base jurídicamente justa. Hashem es justo, nos perdona por causa de la muerte de Yeshua. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo lo hicieron a base de méritos del sacrificio de Yeshua, reflejado en los sacrificios del templo. Sin el sacrificio de Yeshua, los sacrificios del templo no tendrían valor. Lea por favor allí en la intimidad de su hogar Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Ahora, si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición causada por su desobediencia, porque aunque sea a uno solo de los mandamientos que esto hizo, no le va a hacer nada. Lo que él necesita es recurrir al Eterno para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. Eso nos hace falta mucho, amados. La humildad de reconocer que solos no podemos, pero también la valentía de reconocer que solos no estamos. Por eso hay que recurrir al Mashiach. El ungido nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Eso nos dice la Escritura, que Hashem puso a su Hijo hecho hombre para que nosotros fuésemos libres de la maldición. Porque recordemos que está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Revise por favor Gálatas capítulo 3 verso 13 y se va a dar cuenta que ese sacrificio fue perfecto, y gracias a nuestro Mashiach tú y yo hemos sido redimidos. Gracias al Eterno que ha suplido con su sustituto todas las necesidades para liberarnos de la maldición, el pecado y la muerte. Nunca lo olvide, por favor. Búscanos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuéntranos como Israel Casa Integral y Radio Génesis 128. Activa la campanita. Puedes encontrarnos también por Telegram, Spotify y Apple Podcast. Te esperamos en la siguiente aliyá. Shalom, shalom.
Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.